Buenos días a todos, hermanos, hermanas. Ya estamos en vivo y directo por Facebook y en Zoom. Gracias por este día, primeramente a Dios. Vamos a iniciar este momento con una oración, ¿sí? Vamos todos en nuestras casas, concentrarnos, cerremos nuestros ojos y en espíritu vamos a orar. Padre de la gloria, gracias por esta mañana, gracias por tu misericordia, por tu paciencia. Gracias, Padre, porque eh, nosotros, siendo malos, Padre, tú te acercaste primeramente a nosotros, nos llamaste y enviaste a tu Hijo para rescatarnos. Gracias por tu misericordia tan grande y por tu amor tan grande. Hoy queremos encomendar esta mañana a, nuestras voces, nuestros pensamientos, el mensaje en tus manos. Te pedimos, mi Dios, que lo recibas como olor fragante. Eh, Queremos que cada una de las personas, Señor, que estemos escuchando este mensaje, podamos ser tocados con tu palabra. Pero que todo sea para tu gloria y para tu honra, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Como les había comentado, hoy tenemos el agrado y el placer de una vez más reunirnos, algunos presencialmente, otros en la distancia, pero como una iglesia, como un cuerpo en el que vamos a alabar a nuestro Dios de parte de nuestro hermano Jimmy, quien nos va a estar guiando. Por el lado de la cena vamos a tener a nuestro hermano Eric, que nos va a colaborar en ese ministerio. Y en el mensaje de la palabra de Dios va a ser el instrumento hoy, nuestro hermano Gerardo. Eh, a continuación vamos a pasar uno con los cánticos y que este día sea un día en el que, un momento en el que lo hagamos de corazón, con alma, entendimiento, ¿ya? Amando a Dios sobre todas las cosas y haciéndolo con la debida reverencia que, que amerita este momento. Gracias, hermanos. Le doy la palabra ahora en este momento a nuestro hermano Jimmy. Muchas gracias, hermano Freddy. Bienvenidos todos mis hermanos. Vamos en este momento a alabar a nuestro Dios, fruto de nuestros labios que confiesan su nombre. Y todo vamos a hacerlo para darle la honra y la gloria a Él. El primer cántico que vamos a entonar, vine a adorarte. ¿Sí? Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abro mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz.
Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Amén. Realmente a veces, como dice la canción, la alabanza, no sabemos cuánto costó que Él nos salvara. Solo Él lo pudo experimentar, sufrir, pero siempre Él tenía la confianza, la plena confianza en su Padre Celestial que le iba a resucitar. Y gracias a Dios en Él tenemos esperanza de vida eterna. El siguiente cántico es el nombre de Dios. El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. Bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, oh Señor. Santo es el nombre de Dios, santo es el nombre de Dios, santo es el nombre de Dios, oh Señor. Gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios, gloria al nombre de Dios, oh Señor. El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. Amén. Realmente en la actualidad podemos ver muchas personas que en sus bocas tienen el nombre de Dios. Y eso es hermoso, porque en antes no lo había. Y es bueno porque hay un temor. Solo hay que esperar la gracia de Dios en su espíritu que convenza a la humanidad de justicia, pecado y juicio, para que todos seamos de ese redil de nuestro Señor Jesucristo, cuál es el buen pastor. La siguiente alabanza es Dios puede salvar. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entero ofrezco para seguir tus pasos, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Por la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad.
Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Amén. Es maravilloso que la promesa que Él hizo cuando el hombre cayó en los primeros tiempos, en Génesis 3:15, dio una promesa y justamente Él no miente, Él la cumplió a través de su Hijo y gracias a Él somos salvos. Esta siguiente alabanza es en Jesucristo. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad. Tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma a veces de fallecer, Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Solo en Jesucristo podemos encontrar salvación, pero también la paz. Siguiente alabanza es Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar, dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Amén.
Qué lindas alabanzas nos hacen reflexionar quiénes somos y a quién necesitamos para adorarle de una buena manera a nuestro Dios, pero también anhelamos pedir siempre un corazón puro y también que Él nos enseñe a amar para poder no solo amar a nuestro Dios como Él quiere, sino también al prójimo. Antes de la cena, vamos a cantar esta alabanza, Cordero de Dios. Realmente no hay palabra, Él despojándose de todo, vino al mundo a ser como nosotros y además de amarnos también mostrar ese amor, sacrificándose como un cordero sin mancha. A un mundo sucio vino ya aquel que sin pecado fue y entre hombres caminó. Llegó a ser Cordero de Dios, Cordero de Dios, oh dulce amor. Amo al Cordero de mi Dios, oh en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Tu don de amor se despreció, en una cruz se clavó, tu ira santa se calmó, Señor Jesús, Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios, oh en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Perdido estaba cuando vi que ese castigo merecí, mas me llevaste junto a ti, llamándome un Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios, oh en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Amén. Muchas gracias, hermano Jimmy, por esos lindos cánticos. Vamos a pasar al siguiente orden con el hermano Eric, quien nos va a guiar en la Cena del Señor. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a ir a Mateo 27, 27 y vamos a estar leyendo este momento para recordar lo que el Señor hizo. Él, cuando estuvo con sus discípulos, les recordó que hicieran esto en memoria de mí. Y vamos a recordar algo de lo que Él hizo, algunos pasajes, para que lo tengamos en memoria y recordemos este momento con el pan y con el fruto de la vid. Recordemos el gran sacrificio que hizo nuestro Señor por nosotros. Mateo 27, 27 en adelante dice: Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo: Salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel,
pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si te quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y lo empapó de vinagre, y poniéndolo en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y esa es una de las partes que nosotros conocemos, que Jesús se sacrificó por amor a nosotros. Pero no quedó ahí. Aunque sus discípulos habían quedado tal vez decepcionados, habían quedado tristes porque habían crucificado a su maestro, él cumplió lo que dijo: resucitó al tercer día. Capítulo 28, 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y la adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Y Jesús estuvo con ellos resucitado por 40 días. Y después de esos 40 días, Jesús ascendió a los cielos. Allá en Hechos capítulo 1, verso 9 al 11, dice lo siguiente: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y nosotros sabemos, Jesús murió por nosotros, Jesús resucitó, pero Jesús
va a venir por los suyos también. Y a través de esta cena recordamos ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor. Pero recordamos y anunciamos a todo el mundo que Jesús va a volver. Jesús un día va a volver por los suyos, los que le amamos, los que le obedecemos. Pablo, recordando lo que él había recibido del Señor sobre la cena del Señor y enseñándolo a los corintios cómo tenían que celebrar la cena, dice así en 1 Corintios 11, 23 en adelante. 1 Corintios 11, 23 en adelante, dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, eso es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciamos la muerte del Señor, anunciamos que por su muerte tenemos las bendiciones espirituales en Él. Y también le estamos diciendo al mundo que va a volver. Él se sacrificó por nosotros, murió, pero resucitó y va a venir por los suyos por segunda vez. Vamos a recordar, como dice Pablo ahí en 11:24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto en mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a orar por el pan y mientras oramos meditamos en lo que hizo nuestro Señor por amor a nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de la gloria, le agradecemos por enviar a su Hijo, por ese amor que mostró hacia nosotros, ese gran sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros. Fue a la cruz, fue humillado, fue escarnecido, Padre, por amor a nosotros. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que a través de Él tenemos todas las bendiciones espirituales. Padre, ayúdanos a recordar ese gran sacrificio que hizo por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener perdón. A través de este pan, recordamos ese sacrificio, su cuerpo que fue maltratado, que fue humillado. Padre, a través de este pan que nos vamos a servir, Padre, ayúdanos a recordar y a hacer memoria de ese gran sacrificio. Que nunca lo olvidemos. Te damos gracias y pedimos que bendiga este pan. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Podemos participar, amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y también, a través de este jugo de la vid, vamos a recordar esa preciosa sangre que nos recuerda este nuevo pacto, esta nueva alianza que a través de su sangre podemos tener con el Señor. Este nuevo pacto que nos ayuda a recordar ese gran sacrificio. Vamos a orar y dar gracias por el jugo de la vid para participar luego. Mientras oramos, también meditamos y pensamos. Bendito Dios, gracias por este momento, gracias por este fruto de la vid que nos ayuda a hacer memoria, a recordar esa sangre preciosa de ese cordero sin mancha y sin mácula, que fue sacrificado por amor de nosotros, que fue sacrificado una vez y para siempre. Nuestro Señor Jesús, como cordero, fue llevado al matadero. Aunque Él no tuvo culpa, Él llevó nuestras culpas. Nosotros fuimos culpables por nuestros pecados de llevarlo a la cruz, pero Él, por amor a nosotros, se sacrificó. Padre, ayúdanos a poder meditar y pensar lo que costó nuestra salvación, la sangre preciosa del Hijo de Dios. Padre,
le agradecemos y le pedimos que bendiga este fruto de la vid, que nos ayude a recordar ese gran sacrificio. En el nombre del Señor Jesús le damos gracias y pedimos. Amén. Podemos participar, hermano. Gracias, hermanos. También siempre vamos a también estar recordando lo que hacían los cristianos. El ejemplo que tenemos de lo que hacían los cristianos en el primer siglo. Como dice ahí en 2 Corintios 9:7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y recordamos eso, y tenemos nosotros ahí los ejemplos. ¿Cómo hacían para reunir dinero los cristianos y para llevar la obra de Dios adelante? También en 1 Corintios 16:1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y la deducción que nosotros sacamos, que los cristianos, también lo que dice en Hechos 27, que, mira, se reunían para celebrar la cena del Señor el primer día de la semana. Y este primer día de la semana también recogían ofrendas voluntarias para ayudar a sus hermanos necesitados en Jerusalén. También nos sirve a nosotros como ejemplo para poder también, según lo que hayamos prosperado, según lo que nuestro corazón disponga, poner. Dios sabe. Yo no tengo que preguntarle a nadie de ustedes cuánto va a dar, cuánto tiene que dar. Dios sabe, y según el crecimiento y lo que le ha puesto Dios en su corazón, va a dar. Por eso dice, no por obligación, no porque tengo que dar, no porque tristeza voy a desprenderme de lo que tengo. Recuerden, todo lo que Dios nos da, nosotros podemos cooperar con algo de eso. Dios nos da cada día. Dios nos da el aire que respiramos, nos da la vida, nos da los alimentos, nos da todo. Nosotros estamos de paso aquí y somos administradores de las cosas que Él nos provee. Pero Él, en su amor, también quiere que nosotros seamos agradecidos. Vamos a orar por las ofrendas, vamos a orar y esperar en un futuro que nosotros nos volvamos a reunir y que podamos poder alabar juntos nuevamente y estar en comunión. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de la gloria, bendito Padre celestial, le agradecemos por este momento. Padre, ayuda a que siempre nuestro corazón sea generoso para con otras personas que tal vez están en necesidad y sobre todo nuestros hermanos. Padre, como dice allá en Gálatas, mira, que hay que ser bueno con mayormente con nuestros hermanos y también con la demás gente, Padre. Pero en este momento que podamos pensar en lo que tú nos has bendecido, también nosotros retribuir algo de lo que tú nos das, sabiendo que tú eres tan bueno con nosotros. Padre, le agradecemos y le pedimos que nos siga bendiciendo para también bendecir a otros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Eric, por la administración de la cena. Gracias por recordarnos ese momento tan preciado y solemne. Y de las ofrendas, ¿no? Que es con el que también nosotros es otra forma también de alabar y adorar a nuestro Dios. Vamos ahora antes del tiempo de estudio, un cántico más para preparar nuestra mente, ¿sí? Cantemos con el hermano Jimmy que nos va a guiar.
Gracias, hermano Freddy. Así es, vamos a preparar nuestros espíritus y nuestros corazones y pensamientos también, para que esa palabra buena que vamos a recibir de parte de nuestro Dios, utilizando su instrumento en esta mañana, quede impregnada en cada una de esas partes importantes que Dios ha puesto en nuestras vidas. La alabanza se llama Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, te cantamos alabanza, contigo yo soy feliz, pues viniste a salvarme, a la tierra bajó, enseñando amor, de la tierra a la cruz, Él llevó mi dolor, en la cruz Él murió, y la muerte venció. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Te cantamos alabanza, contigo yo soy feliz, pues viniste a salvarme, a la tierra bajó, enseñando amor, de la tierra a la cruz, Él llevó mi dolor, en la cruz Él murió, y la muerte venció, tu nombre levantaré. Amén. Seguimos con el hermano Gerardo, por medio de él para nutrir también nuestro espíritu de la palabra de nuestro Dios. Continuemos. Gracias mis hermanos. A ver, ahí está. Ok, es un placer siempre, cada primer día de la semana, poder reunirnos, poder alabar a nuestro Padre Celestial y pues conociendo su generosidad de estar expectantes, ¿no? A lo que Él tiene para nosotros en este tiempo particular. Les pido por favor que me acompañen a orar para que sea Dios guiándonos, para que sea Dios ayudándonos a todos nosotros a entender cada vez más su palabra y a poder ser alimentados en ese tiempo, que realmente lo que se diga en ese tiempo sea justamente eso, ¿no? Un buen banquete espiritual. Vamos a orar, mis hermanos, por favor. Amado Dios, Padre bueno, Padre santo, gracias por su amor, por su misericordia, por su bondad, mi Dios. Gracias, Padre, por ser sus hijos, mi Dios, y esto no por obra nuestra, mi Dios, simplemente por la obra de Cristo Jesús, mi Dios, y en el caso nuestro por gracia, Padre. Recibimos ese privilegio, mi Dios. Gracias por permitirnos, Padre, en ese tiempo estar alabándolo, adorándolo, mi Dios, recordando también el sacrificio máximo de Cristo Jesús, Padre. Y en este tiempo, mi Dios, tener el privilegio, Padre, de poder ser instruidos por medio de su palabra, mi Dios, que realmente, papito bueno, todo lo que se diga en ese tiempo sea conforme a su palabra, mi Dios, conforme a su santa y divina voluntad, Padre, que sea ese alimento espiritual, mi Dios, que cada uno de nosotros estamos necesitando, Padre. Usted más que nadie nos conoce, mi Dios, sabe absolutamente de todo, todo de nosotros, Padre. Como su palabra lo manifiesta, mi Dios, aún la palabra no ha llegado a nuestra boca y usted ya la sabe, papito bueno. Usted sabe absolutamente todo, sabe lo que necesitamos, mi Dios, y sea usted en su gran misericordia alimentándonos en ese tiempo, papito bueno. Gracias por cada uno de sus hijos aquí presentes, mi Dios. Bendiga a los Padre Bueno y también bendiga a aquellas personas que nos están siguiendo por medio de Facebook, Padre Bueno. Sea usted con cada uno de nosotros en ese tiempo y que su Santo Espíritu nos ayude a entender y comprender su palabra. Le agradecemos, Padre, infinitamente todo esto y todo esto se lo pedimos en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a ver una historia, a ver un pasaje de la palabra de Dios, que de alguna manera es como lo que está en la imagen, ¿ok? Hay algunos textos, algunas historias, algunos pasajes de la Escritura que de alguna manera ya los hemos visto varias veces, ¿no? Y es más o menos como la imagen que tienen ahí. A ver.
por ejemplo, en este último mes hemos visto mucho lo que es los 7 yo soy, ¿cierto? Entonces, si tocáramos alguno de los 7 yo soy, sería algo como que, algo que ya hemos visto, ¿no? Y muchas veces cuando leemos un texto que ya hemos leído anteriormente, muchas veces inconscientemente, como que, bueno, ese ya sé esa historia, ¿no? Ya conozco lo que dice, como que, a ver, espera, escuchemos lo que ya sabemos, ¿no? De alguna manera, muchas veces nos podemos poner en esa situación. Pero lo que quiero pedirles en esta mañana, o quiero retarlos en esta mañana, cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, y personas que nos están siguiendo por Facebook, es que por un segundo, ¿cierto? O por un poquito más de un segundo, porque el mensaje va a durar un poco más, pero que por este tiempo del mensaje nos olvidemos de lo que hemos aprendido del texto que vamos a ver a continuación, y que nos pongamos como aquellas personas que recién van a descubrir lo que la palabra de Dios nos quiere mencionar. Como les decía, es un texto conocido, pero quiero por favor que lo analicemos cada uno de nosotros los que estamos aquí. Si alguno tiene alguna pregunta, pues puede levantar su manito, o alguno quiere hacer un comentario, pues de la misma manera, ¿no? Estamos aquí para aprender cada uno de nosotros. El texto o la historia que vamos a leer es la que sale a continuación. La parábola del sembrador. ¿Ok? La parábola del sembrador la podemos encontrar en Mateo capítulo 13, en Marcos capítulo 4 y en Lucas capítulo 8. ¿Ok? En esos tres capítulos de esos tres libros podemos encontrar justamente la parábola del sembrador. El día de hoy vamos a tomar como referencia el libro de Lucas. ¿Ok? En Lucas capítulo 8. ¿Ok? Entonces quiero por favor que me acompañen al Lucas capítulo 8. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1. ¿Sí? Lucas capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que ayudaban con sus bienes. Quiero que nos detengamos un momento aquí. Ok. Dice el texto, aconteció después que Jesús, ¿cierto? ¿Después que qué? La historia previa en Lucas capítulo 7 nos empieza a nombrar acerca cuando Jesús está en la casa de Simón, ¿sí? No Simón, no Pedro, ¿no? Sino Simón el fariseo. Y es aquí donde viene una mujer, ¿cierto? Esa historia es conocida por cada uno de ustedes, donde viene una mujer y se le postra a los pies, ¿cierto? Y llorando y llorándole a los pies, ¿cierto? Y dice el texto que le mojaba los pies, pues, ¿no? Con las lágrimas. Y lo que ella también hacía era secándole, ¿no? Con sus cabellos secándole los pies. Entonces, esta es la historia que viene previamente, para que nos situemos más o menos en lo que el texto está manifestando. Entonces, Jesús dice, aconteció después que, la historia que les acabo de narrar brevemente, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Ok. Nuevamente, como les decía, este es un reto para cada uno de nosotros, ¿cierto? Tratar de entender el texto como que nunca antes lo hemos leído. Nunca antes lo hemos leído, nunca antes lo hemos entendido. Estamos leyéndolo por primera vez. Y el texto nos empieza a manifestar que Jesús iba por todas las ciudades y todas las aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Hermano Jimmy, una consulta, hermano Jimmy. Ok. Bueno. Ok. Jesús está yendo por todos lados, anunciando, por ciudades y aldeas, anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Cuántas personas cree usted que hasta ese momento lo están siguiendo?
Recuerde, el reto. Lo está leyendo por primera vez el texto. Sí. Mirándolo y justamente va por muchas aldeas. Ya él ha hecho algunos milagros. Entonces, yo creo que son muchas personas. Y cuando hablamos de muchas, ha de pasar más de 500, de 600 personas, un aproximado, más o menos. Sí, porque su fama se estaba extendiendo. Ujú. Eso, hermano. Gracias, hermanazo Jimmy. Ok, chévere. Como le digo, estamos leyendo por primera vez, ¿cierto? Y uno lee el texto y uno dice, ok, bajo el concepto que siempre tenemos, ¿no? Todo depende del predicador, ¿cierto? Eso es lo que siempre pensamos, ¿no? Entonces, Jesús, ¿ok? No es Jimmy, no es Freddy, no es Eric, no es Gerardo, no es Dani, no. Es Jesús, el Hijo de Dios, quien está saliendo a predicar el evangelio del reino de Dios por las ciudades y las aldeas. Entonces uno empieza a leer esa historia y dice, uy, esto debe ser un mar de gente. Jesús ha ido o sea, como dice el hermano Jimmy, de manera correcta, ¿no? Jesús ya ha venido haciendo milagros. La gente va conociendo que él hace milagros. Y encima él va por cada ciudad y cada aldea predicando el evangelio. No, esta es una multitud. O sea, son pocos los que van quedando en las ciudades y las aldeas. Todo eso va quedando despoblado. Porque toda la gente, al ver los milagros y las maravillas de Jesús, lo sigue, ¿sí o no? Lo sigue, o sea, eso es lo que uno podría pensar, ¿cierto? Ahora, ¿qué sigue contando el versículo 1 y el versículo 2? Bueno, y el 3 también. Dice, lo acompañaban los 12. Ajá. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, que le habían salido, dice, ¿no? 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que ayudaban con sus bienes. Es decir, Jesús caminaba por ciudades, por aldeas, predicando el evangelio y, oh sorpresa, la mayoría no era la que lo seguía. Si bien es cierto, en la parte final dice, y otras muchas que ayudaban con sus bienes, el texto posiblemente nos está refiriendo a que no puntualmente siempre lo acompañaban, sino que tenían, ¿cierto?, la ayuda económica de este tipo de personas, ¿no? De repente en algunos que otros momentos lo acompañaban, pero el principal grupo eran los 12 y estas 3 mujeres principalmente. Y las otras era como que se turnaban, ¿sí? Se turnaban para acompañarlo de vez en cuando. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así? Jesús, el Hijo de Dios, está yendo por ciudades, aldeas a predicar el evangelio. Y las respuestas lamentablemente no son multitudinarias como uno pensaría. Hay gente que lo está siguiendo, sí, pero lamentablemente no son la mayoría. ¿Sí? Más o menos el contexto que nos va marcando un poco este grupo de versículos. Ahora, algo que me llamaba la atención era ¿cuántos hombres seguían a Jesús? Hermano Freddy, ¿cuántos hombres estaban siguiendo a Jesús? Yo creería que, no sé, así como que con el reto que usted dice que es la primera vez, Ajá. yo diría que como unos 20, diría. Ok, chévere. Ok. Podrían ser unos 20, ¿cierto? Pero si nos ceñimos un poco más al texto, el texto está diciendo, lo acompañaban los 12, ¿cierto? Ahora, ¿quiénes más lo acompañaban? ¿Dónde está? Ahí está. María, ¿cierto? Que conocía María Magdalena, porque ella era María y su lugar de origen era Magdala, entonces por eso se conoce como María Magdalena. Una mujer, Juana, mujer de Chuza, ¿cierto? Susana, y después, ¿qué dice la parte final? Y otras muchas que ayudaban con sus bienes. Es decir, eran más las mujeres que seguían, ¿cierto? Y que aportaban, por decirlo de alguna manera, que colaboraban
en el ministerio de Jesús que los hombres. Hombres eran 12, solamente los 12. Y el resto, menciona 3 mujeres puntuales y el resto de que menciona también son mujeres, que de una u otra manera ayudaban económicamente, ¿cierto? Con sus bienes, con sus cosas, para que este ministerio se pueda sostener, se pueda mantener. Y hay algo bien, bien importante aquí, ¿cierto? Muy, muy significativo de que, y esto es una realidad. En aquel momento, ningún maestro ordinario, ningún maestro normalito de la época permitía que ninguna mujer lo siga, que ninguna mujer sea su discípula. ¿Por qué? Porque en aquel momento tenían un concepto bastante inferior, pequeño sobre la mujer. La mujer no tenía capacidad para poder ser una buena discípula, una buena alumna. Entonces, ningún maestro de la época tenía seguidoras de este tipo. Pero sin embargo, Jesús, la palabra nos menciona que aparte de los 12, habían 3 mujeres a las cuales las menciona inclusive con nombre, ¿no? María Magdalena, Juana y Susana. Y había otro gran grupo de mujeres que los acompañaban de vez en cuando, pero que ellas también servían, ayudaban con sus bienes. ¿Qué cosa es más? ¿12 o muchas? Muchas creo, ¿no? Porque 12 es ahorita me acordé de las clases de inglés, ¿no? Porque Alex siempre hacía una diferencia entre lo que es contable y lo que no es contable, ¿no? Cuando se habla en palabras de inglés. Entonces, en este caso, 12 es un número contable, ¿cierto? 12, cantidad contable. Muchos, incontable, ¿sí? Habla de una mayor cantidad. Entonces, había una mayor cantidad, por decirlo de alguna manera, de mujeres que estaban pendientes al servicio y siguiendo a Jesús que hombres. Y esto es un punto importante en el ministerio de Jesús, porque Jesús le da el valor que realmente la mujer nunca dejó de tener delante de los ojos de Dios. Pero ante los ojos del hombre la realza y la pone en el lugar que realmente ella se merece, al mismo lugar. Como dice Pablo, ¿no? No hay hombre ni mujer, el mismo valor delante de los ojos de Dios. Ahora, yo me ponía a pensar, ¿no? Así de vez en cuando pasan estas cosas. ¿Cómo se sentirían algunos de ustedes si están siguiendo a Jesús? ¿Ustedes creen que Jesús es alguien especial, alguien que viene de Dios? Y están yendo por ciudades, por aldeas, están yendo por muchos lugares a predicar el evangelio, y lamentablemente la respuesta no es la que uno quisiera. Posiblemente uno se preguntaría, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? O sea, Él es Jesús. Él es alguien que ha venido de Dios. Los milagros que Él está haciendo son evidentes. ¿Y por qué lamentablemente las respuestas no son multitudinarias? Pienso yo, supongo yo, ¿sí? Estoy tratando, como les digo, a leer el texto, empezar a reflexionar, empezar a analizar, empezar a ponerme en los zapatos de los personajes para tratar de entender qué es lo que estaba sucediendo aquí, ¿ok? Porque el texto que vamos a leer ya puntualmente a continuación no es un texto que está puesto así, bueno, pongámoslo acá y punto. No. Por algo lo han puesto ahí. Por algo pusieron los versículos anteriores, los versículos posteriores, para que podamos entender realmente el mensaje que Dios nos está queriendo enseñar en esta mañana. Ok, entonces, habiendo visto más o menos un poco el contexto de lo que podría haber sido esta situación, ahora sí, vamos a leer puntualmente el versículo 4 hasta el versículo 8. Vamos a leer, yo lo voy a leer en esta oportunidad. Versículo 4 al versículo 8 dice: juntándose una gran multitud, ¿ok? Y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, ¿ok? El sembrador salió a sembrar su semilla.
Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y después de nacer se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó sobre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra. Nació y llevó fruto a 100 por 1. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Ok? Hasta el versículo 8. Ok. En estos momentos, como le decía, los que están siguiendo realmente a Jesús es un grupo no muy grande de personas. Los 12, algunas mujeres. Los que están siguiendo realmente a Jesús. Y en este momento de tanta predicación, ¿cierto? La gente seguramente con gran curiosidad por a ver qué cosa va a hacer ahora Jesús. A ver, vamos. Empezaron a ir detrás de él, ¿sí? Empezaron a ir detrás de él. Y dice el versículo 4 que era una gran multitud. Entonces Jesús, aprovechando, ¿cierto? Que estaba esta gran multitud, les dijo por parábola, ¿ok? Esto en algún momento ya lo hemos conversado. ¿Qué cosa es una parábola? Una parábola es, en maneras sencillas, una comparación, ¿ok? Una comparación que se hace sobre algo real, sobre algo que sucede normalmente, para explicar un trasfondo, una enseñanza espiritual, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa decía Jesús? Decía, el sembrador salió a sembrar su semilla, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, ¿cierto? Dice que fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron, ¿ok? Y las aves del cielo se la comieron. Esa es la primera, ¿cierto? La segunda dice, otra parte cayó sobre la piedra y después de nacer se secó porque no tenía humedad. ¿Ok? Nuevamente, la primera dice que cayó junto al camino, fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Mientras que otra cayó sobre la piedra. Después de nacer se secó porque no tenía humedad. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Permítame un ratito, voy a parar el compartir porque parece que tengo un problemita con el internet que se está demorando mucho. Un segundito, por favor. Espérenme. Ok. Entonces, la primera junto al camino, ¿cierto? Fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. La segunda cayó sobre pedregales. Después de nacer se secó porque no tenía humedad, dice el texto. Tercera, dice, otra parte, versículo 7, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. ¿Ok? Primera parte cayó junto al camino, fue pisoteada y las aves se la comieron. Segunda parte en la cual cayó la semilla fue en pedregales, ¿cierto? Entre piedras. Y dice que sí empezó a nacer, pero que se secó, dice, porque no tenía humedad. Versículo 7 dice, otra cayó entre espinos, ¿cierto? Y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y dice el versículo 8, y otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto al 100 por 1. Ok. Ya estamos dispuestos para orar para terminar, ¿cierto? Ya podemos orar en estos momentos. Ya oremos para terminar. Gracias a Dios porque su palabra nos ha dicho algo, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano Freire? ¿Por qué se ríe? No entiendo. Ah, no,
que ya se estaban preparando para pararse por aquí. Ay, ese está bueno el truco para, para ver, a ver quién está apurado. Está buena esa. Ok, ahora, así fue lo que pasó más o menos, ¿no? Jesús dijo la parábola y, y encima terminó, pues, ¿no? Versículo, en la parte final del versículo 8. Habiendo o hablando estas cosas, decía con fuerte voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y no sé si ustedes, pero yo me pondría con esa cara, pues, ¿no? Un poquito más de cabello nada más, pero ahí igualito estaría yo. ¿Cómo así? O sea, el sembrador salió a sembrar, ¿cierto? Y regó la semilla, una parte cayó junto al camino y esa semilla fue pisoteada y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte de la semilla cayó en pedregales y dice que empezó a nacer, pero como no tenía humedad, pues se secó. Otra parte cayó entre espinos y dice que al crecer la semilla, pero también al crecer los espinos, dice que los espinos terminaron ahogándola. Y que hubo una cuarta semilla que cayó en una buena tierra y que los que cayeron en esa buena tierra, dice que dieron fruto a 100 por 1. Y termina diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Hasta ese momento, ¿qué hemos aprendido? Recuerden, es la primera vez que estamos leyendo esta historia. ¿Qué hemos aprendido? Que hay varias semillas por allí, o sea, varios terrenos. Ya, ok. Hay varios terrenos, chévere. La semilla es la misma, ¿no? Dentro de la historia no hay una diferencia entre la semilla. Y también que, pues, el énfasis de la historia no tiene que ver en el sembrador, sino puntualmente en la tierra, ¿no? Pero, ¿y qué más? Pues, la idea es alimentarnos espiritualmente, ¿no? En este momento. La idea es que realmente al terminar ese tiempo, pues, salgamos alimentados, animados, fortalecidos espiritualmente. Ahora, ¿por qué Jesús hizo esto? Nuevamente, Jesús está manifestando las cosas en parábolas. Y la parábola, como le decía, es una comparación de algo real, ¿cierto? Que sucede en la vida cotidiana para enseñar para dar una enseñanza espiritual. Ahora, quiero por favor que me ayuden, hermano Jimmy, por favor, si puede ayudarme con la lectura del versículo 10. La palabra de Dios en Lucas capítulo 8, el verso 10. Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ok, gracias, hermano Jimmy. Entonces, el propósito de Jesús, ¿cuál era? Que viendo no vean y que oyendo no entiendan. Es decir, ellos estaban en la obligación de entender esta pequeña parábola que Jesús les manifestó. Era como para ponerse rojo, de decir, Jesús, disculpe, no entendí. Era como para ponerse rojo, como para, uy, qué vergüenza, como, uy, como no entendió, uy, no, mejor. Era, o sea, era un problema grande el no haber entendido. No. Ahora, ¿por qué Jesús hablaba de esta manera? Porque al hablar en parábolas era una manera en la cual las personas mismas se podían dar cuenta, y Jesús obviamente, o en este caso la gente más que Jesús, podía darse cuenta quién realmente estaba interesado en aprender las cosas de Jesús. Después de decir esta parábola a Jesús, ¿qué era lo que alguien que realmente quiere saber lo que Jesús está diciendo tendría que haber hecho? Jesús, disculpa, ¿puedes repetir por favor? Porque no entendí mucho. ¿Cierto? Oh, Jesús,
¿Qué significa eso? Alguien que realmente tenía esa disposición, ese deseo, ese anhelo de querer aprender lo que Jesús estaba enseñando. Habían otros que estaban simplemente por compromiso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, todo el mundo está yendo, vamos un rato, pues, ¿no? Y me llamaba la atención porque creo que a veces esto se ve en muchos lugares, ¿no? Ese tipo de actitudes se ven muchas veces, ¿no? A veces cuando uno da un estudio, da un mensaje y pregunta, ¿sí se entendió, hermanos? Calladitos. ¿Preguntas? Calladitos todos, ¿no? Una vez escuché, dice, cuando alguien no pregunta, es o porque se entendió todo o porque no se entendió nada. ¿Cierto? Y es muchas veces complicado que se llegue a entender todo. Porque como me dice muchas veces mi esposa, es que lo que pasa es que tú crees que estamos en tu mente. Y sí, a veces a uno se le pasa eso, ¿no? Uno cree que están en la mente de uno y a veces no termina de hilvanar completamente cada una de las ideas para que se pueda entender, ¿no? Pero entonces ellos tendrían que haber preguntado si realmente hubieran estado interesados en saber qué cosa era lo que se quería decir. Y como le decía, muchas veces dentro de las congregaciones se ve esto, ¿no? Se termina de dar un mensaje, se termina de dar un estudio y todo el mundo, o sea, nos quedamos en silencio. Y la pregunta es, ¿nos quedamos en silencio porque entendimos completamente todo o porque no entendimos nada? Y si entendimos todo, pues qué chévere, ¿no? Gloria a Dios por eso. Pero el problema es si no entendimos nada. O si no terminamos de entender completamente todo lo que se está diciendo. Porque si no entendimos completamente lo que se quiso decir o lo que se estuvo diciendo y no preguntamos, eso demuestra que pues mucho no queremos conocer las enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Entonces, tenía este sentido la parábola, ¿ok? Pero, como dice en el versículo 9, sus discípulos le preguntaron, ellos sí querían saber, ellos sí tenían el deseo de saber, a ver, ¿qué significa esto? O sea, ya dijo esto, pero ¿y qué sentido tiene? Ellos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Y es ahí donde justamente les dice lo que en el versículo 10 decían, ¿no? Él dijo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es decir, para demostrar quién realmente quiere saber. Entonces Jesús empieza a manifestar en el versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Lo primerito que empieza mostrando Jesús. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino, ¿cierto? Dice que son los que oyen, pero luego viene el diablo, el enemigo, ¿cierto? Y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Ok? Ahora, recuerden, ¿cómo había manifestado Jesús esta primera tierra? Era una tierra que estaba junto al camino y en la cual había caído la semilla y había sido pisoteada y las aves habían venido y se la habían llevado, se las habían comido. Ok, entonces, y Jesús está diciendo que lo que realmente significa es que son aquellas personas que oyen, ¿cierto? Pero que después viene el enemigo y les quita la palabra de su corazón. ¿Para qué? Para que no crean ni se salven. Ahora, meditemos por un segundo. Meditemos por un segundo. ¿Por qué el enemigo tiene la capacidad de venir y quitar esa palabra para que no crean ni se salven? ¿Qué características tiene esta tierra junto al camino? Recuerden, no son los caminos como nosotros conocemos al día de hoy, ¿no? Sino es en un lugar donde se siembra, donde se cosecha, es un lugar de campo. Y normalmente los caminos no son caminos que sean
que se han formado, o sea, porque el hombre lo ha formado. Bueno, aquí ponemos piedras y cosas así. No. Son caminos que simplemente se han llegado a producir. ¿Por qué? Porque la cantidad de gente que siempre transita por esos lugares. No sé si ustedes han tenido esa oportunidad de caminar por algún tipo de jardín o de parque, y muchas veces dentro de ese jardín se ve como que un sendero, ¿no? Un camino. Y no es porque se diseñó así, sino que la gente muchas veces para cortar camino, camina justamente por el medio del parque, y de tanto que camina, se va pelando, ¿no? Y se va formando un camino. Ahora, ¿qué características tiene esta tierra que está junto al camino? Imagínense, de tantas personas que caminan, ¿cómo están esos bordes? Duros. O sea, y eso es lo que está diciendo aquí Jesús. La característica principal de este primer camino en este caso vamos a ver en la parte final cómo hace la comparación de la tierra con el corazón, es un corazón duro. Es un corazón en el cual la palabra de Dios, que es la semilla, no ha penetrado. Ahí se ha quedado en la superficie nomás. Y como se ha quedado en la superficie, puede venir la palomita y la agarra y se la lleva y se la come. Puede venir el enemigo y con facilidad, como no penetró en el corazón, como estaba ahí afuerita nomás, se la lleva, ¿cierto? Y dice que esto lo hace el enemigo, ¿para qué? Para que aquellas personas no crean ni se salven. ¿Ok? Primer camino, o primera tierra, mejor dicho, la que era junto al camino, un corazón duro, un corazón que lamentablemente lo que hace es pisotear la palabra de Dios, ¿cierto? Recuerden la primera parte, ¿no? La semilla era pisoteada, porque no le da importancia. Si podríamos caracterizar, para entender un poquito más, ¿cierto? No para señalar o algo, sino para entender un poquito más cómo es una persona a la cual podríamos decir que junto al camino. Una persona que por aquí le entra la palabra de Dios y que por aquí le sale. No llega a su corazón. No trasciende en su vida. Escucha la palabra de Dios. Qué bonito. Sí, qué lindo. Y ya. Que pasan años y años y años y lo mismo de siempre. No se ven cambios. Una persona de junto al camino. Versículo 13 dice, ya vimos la primera tierra. La segunda dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan, dice. Ok, normalmente cuando uno se imagina, cuando dice aquí pedregales, ¿cierto? O como dice aquí en la versión Reina Valera 95, los de sobre la piedra, uno normalmente se imaginaría un lugar de pura roca, pues, ¿no? ¿Sí? Pero lo que realmente está diciendo aquí no es un lugar en el cual está así todo rocoso, no. Es una tierra en la cual por encimita se ve se ve la tierra como está ahí en la imagen. Se ve la tierra. Pero lo que no se ve es que debajo de esta tierra hay roca, hay piedras. Y dice, ¿qué cosa sucede con esto? Dice que, como dice nuevamente el versículo 13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, ¿cierto? Porque hay un pedazo de tierra ahí encima, ¿no? Entonces, llega la semilla y dice que empieza a suceder algo, ¿cierto? Reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces, dice. ¿Y por qué no tienen raíces? Porque la semilla no puede echar raíces. ¿Por qué? Porque abajo hay piedras, hay rocas. Entonces, dice, creen por algún tiempo, ¿cierto? Pero en el tiempo de la prueba, lamentablemente, se aparta.
recuerdo que el día jueves la hermana Ceci se hacía esta pregunta, ¿cierto? Y habíamos quedado en orar, ¿cierto? Porque aquellas personas que lamentablemente se apartaron en algún momento, ¿no? Esta podría ser un tipo. ¿Qué pasó? En la parte de arriba, es como, nuevamente, Jesús está haciendo la comparación, ¿cierto? En la parte final lo vamos a clarificar, entre la tierra y el corazón. Primera tierra, junto al camino, primer corazón, junto al camino, corazón duro. Un corazón que no penetra la palabra. Aquí hay una segunda tierra, un segundo corazón. Por afuera parece de carne. Por afuera parece de carne. Es como que por afuera se ve como que, uy, sí, sí hay tierra, sí se puede hacer algo acá. Pero por dentro está duro. Por dentro hay rocas. Por dentro hay piedras. Que lamentablemente impiden que la semilla eche raíces. Mientras que estaba haciendo este mensaje, me acordaba, al hermano Freddy le hubiera quedado bien chévere hacer este mensaje. Ya sabe, hermano Freddy, para el futuro, ¿no? Porque usted conoce un poco de esto, pues, ¿no? Usted conoce un poquito de lo que es la sembrada y todo eso, ¿no? Yo la verdad que soy un ignorante en cuanto al tema, ¿no? Pero me tocó, pues, aprender un poquito para poder entender lo que realmente estaba diciendo aquí Jesús. Ok, entonces, primera tierra, durísima, corazón. Segunda tierra, por fuera parecía buena, pero por dentro había roca. Había cosas duras que impedían que esa palabra eche raíces. Y lamentablemente dice que en el tiempo de la prueba, este tipo de personas se apartan. Tercer tipo de tierra. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero luego se van y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan frutos. Ok, aquí hay una imagen de espinos, ¿cierto? Pero nuevamente, simplemente puse la imagen para que nos fijemos cuáles son los espinos, ¿ok? Pero imagínense nuevamente una tierra, ¿cierto? Como la que vimos anterior. Y como decía la primera parte, ¿cierto? De la parábola, dice, nuevamente se los leo. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Es decir, que cuando la sembró no estaba así como en la imagen, no, pues. ¿Sí o no? No, no estaba así. Se veía tierrita y echó la semilla. Pero cuando fue creciendo la semilla, también fueron creciendo los espinos. Y dice que ese tipo de personas, ¿cierto? Versículo 14, oyen, ¿cierto? Pero dice que mientras que siguen su camino, es decir, oyen la palabra y de ahí siguen su camino, ¿sí? Continúan su vida, por decirlo de alguna manera, dice que terminan siendo ahogados por las preocupaciones, por el tema de las riquezas y por los placeres de esta vida. ¿Ok? Y lamentablemente, ¿cuál es el final de esta tierra? No terminan llevando fruto. No terminan llevando fruto. ¿Ok? Ahora viene la distinta, ¿no? La distinta. La tierra ambateña, ¿cierto? La tierra ambateña, dice. Pero la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, había una buena tierra. Y dice que son los que tienen un corazón bueno y recto, ¿cierto? Que retienen, ¿cierto? Retienen la palabra oída, no como los otros tres, ¿cierto? Y dice que dan fruto con perseverancia, ¿ok? Dan fruto con perseverancia. Y ahí está el texto de Marcos capítulo 4, versículo 20, que quiero pedirle por favor, si nuestro hermano Eric me puede ayudar con la lectura. Marcos 4, 20. Perdón, pero un segundito, espéreme.
Sí, está bien, sí, está bien. Perdón, Marcos 4:20. Está apagado el micro, Eric. Ahí sí. Pensé Dale. que lo había... Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Ok, dale, gracias, Eric, por la lectura. Ok, entonces, esta buena tierra son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, ¿cierto? Con insistencia, que se mantienen ahí, dando frutos. Y quería complementar esto de Lucas con el texto de Marcos, porque dice que dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Qué cosa quiere decir? Que una sola semilla daba 30 veces su capacidad. Una sola semilla daba 60 veces su capacidad. Y una sola semilla daba 100 veces su capacidad. Eso es lo que está diciendo. Ahora, aquí viene la parte que la cual todos están esperando. No, no es el final todavía. Ok. Ahí están las 4 tierras, ¿cierto? Las que están junto al camino, las que son los pedregales, las que están entre espinos y la que es la buena tierra, ¿cierto? La buena tierra. Ok. Mientras que estaba leyendo estos pasajes, habían varias cosas que me llamaban la atención. Y como yo les decía hace un momento, de agricultura, yo no sé absolutamente nada, nada de nada. O sea, toda mi vida he vivido en la ciudad y lo único que conozco de frutas es en el mercado, supermercado, en la tienda, y hasta ahí nomás llego yo. No conozco absolutamente nada de lo que es agricultura. Pero yo me preguntaba, ¿cierto? ¿Por qué Jesús utilizó esta parábola? Y yo mismo me respondo, pues, ¿no? Así, o sea, como le digo, o sea, tratando de indagar. Y en este caso Jesús, el propósito de Jesús era que ellos entendieran realmente. Entonces, esto de las tierras era algo conocido para ellos. El tema de la agricultura era un tema conocido. Sabían cómo, o sea, los diferentes tipos de tierra y conocían ese tipo de cosas. La segunda pregunta que se me venía a la mente es, ok, Jesús utilizó esta parábola con este tipo de comparación para mostrarles a ellos en algo que ellos conocen una verdad espiritual. Pero ¿por qué tierras? ¿Por qué no otra cosa? Y mientras que reflexionaba, mientras que meditaba en esta historia, como les decía, traté de hacerlo como si fuera la primera vez que la había leído. Y me ponía a reflexionar. ¿Será que una vez, supongamos que alguno de los que estamos aquí, ¿cierto? Nos empecemos a identificar cada uno de nosotros con estos 4 tipos de tierras, ¿ok? Y uno podría decir, no, yo muchas veces soy espinos, supongamos, ¿no? O podría decir, no, la verdad que yo más me identifico como pedregal, ¿sí? Ahora, el que es pedregal, ¿muere pedregal? El que es espino, ¿muere como espino? Y esa es la gran pregunta que yo me hacía, ¿no? Y quiero preguntarle a nuestro hermano Jimmy. Está participativo hoy día el hermano Jimmy. Lo veo ahí concentrado, entonces ahí vamos a preguntar. Voluntariamente, ¿no? Voluntariamente, hermano Jimmy. Ok. Ok. ¿Qué opina usted? O sea, ¿alguien que es un tipo de tierra muere siendo ese mismo tipo de tierra? ¿O cómo lo ve usted? Bueno,
Yo creo que Jesucristo es sabio. Ajá. Es sabio y Él no se queda con lo que ven los ojos de los hombres, sino Él siempre le da algo de esperanza, porque Él ve con ojos espirituales. Y Él, a pesar de nuestras debilidades y flaquezas, Él tiene la confianza en nosotros que podemos dejar de ser un espino, o que esa tierra que haya caído en un lugar donde haya espinos, y que salgamos de ahí y que lleguemos también a ser buena tierra. Asimismo, esas personas que tienen esa otra tierra, como dice Camino, Pedregales, Espinos, que son las tres tierras que la verdad nos hacen pensar si es que estamos ahí. Porque justamente habla que esas tres tierras no van a dar frutos. La única que va a dar fruto es la buena tierra. Entonces, pero ¿cuál es la esperanza de nuestro Señor Jesucristo? Es que si algo cayó y nuestro corazón está como esas tres tierras, que nuevamente retomemos el ánimo y lleguemos a ser una buena tierra. Porque ¿cuál es el ánimo del Señor? Que todos nos arrepintamos y llegamos a la presencia de Él y que demos nuestros frutos. Ese es el deseo de nuestro Dios. Porque realmente no podemos juzgar a nadie en el mundo, porque no sabemos nosotros también en qué terreno estamos. Pero el ánimo de nuestro Dios es que nosotros estemos en una buena tierra. Eso es mi brother. Una consulta, hermano. Usted ha revisado mis apuntes, seguro, ¿no? No, 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 no. No, que tranquilo. ¿Por qué? Porque yo, o sea, yo me ponía a pensar, ¿cierto? O sea, y trataba como les digo, de analizarlo y entenderlo en mí. Y yo particularmente, ¿no? No sé si ustedes, pero yo particularmente podría decir, en algún momento yo reconozco haber sido tierra de junto al camino. En algún momento, yo no me acuerdo, ¿cierto? Puntualmente, pero mi hermano, él me comentaba que, bueno, él empezó a acudir durante un tiempo a una congregación evangélica, ¿ok? Y me cuenta él, porque yo la verdad que no me acuerdo, ¿no? Amnesia, amnesia me pasó en ese momento. No sé, ¿verdad? Pero él me dice así, y yo le creo. Él me dice que en algún momento que él estaba yendo a la congregación evangélica, él agarraba y me decía, oye, así me decía, pues, nos llamo así, pero, oye, ¿sabes qué? Estoy conociendo a Jesús. Así me decía. Y yo agarraba y él me dice que yo le respondía así. Y él me decía, anda, ¿sí? Yo le respondía, ¿no? Anda, ¿sí? Oh, ¿y cómo es? Es así como lo pintan, así con su barba y esas cosas, ¿sí? Así yo le respondía, pero obviamente en son de burla. Así yo le respondí, yo no me acuerdo. Pero él me dice que yo le decía así, que yo me burlaba de él, de esa manera. Entonces yo reconozco, pues en algún momento yo he sido junto al camino. Entonces, justamente yo me ponía a pensar, o sea, los corazones de las personas que están graficados aquí, o el cuatro tipos de personas, por decirlo de alguna manera, es que él es junto al camino y él queda así como junto al camino, corazón duro, ese no va a cambiar. No, es que ese aparenta corazón blandito, pero adentro es más duro. No, es que ese siempre está preocupado por las cosas de la vida, la riqueza, ese siempre, así como espinos. No, es que él sí es buena tierra. Entonces yo me ponía a pensar, a reflexionar, y como le decía, yo no conozco absolutamente nada de agricultura, o no conocía. En estos últimos 15 días, ya me profundicé un poco más, aprendí alguito, ¿no? Y dicen que una de las primeras cosas, de repente el hermano Freddy nos podría colaborar. ¿Qué es lo primero que se hace, mi hermano Freddy, para poder sembrar? Usted de repente, digo yo, sabe un poquito más. No, bueno, no, tampoco es que sea gran cosa, hermano, de la tierra. De repente más que yo. Ya, pero yo supondría que es preparar la tierra, abonarla. Prepararla. Ok, ya ves, como que no sabía. Ahí está. O sea, el humilde, mi hermano. No, mentira. Ok, entonces, preparar la tierra. Pero antes, o sea, la parte de la preparación quedó perfecto, mi hermano. ¿Eric quiere decir algo? ¿No? Ya. Cuando te veo que te acercas, por si acaso, por si acaso. Ok, la primera parte justamente es la preparación de la tierra. Ahí quedó perfecto, mi hermano. Pero antes del abono, Eric. Papá Huguito, el experto. Ya, a ver. A ver, ahí está. Hermano Guito,
¿Qué cosa es lo que uno tiene que hacer para poder sembrar? Antes de sembrar, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Dani, por favor, si nos ayudas. Gracias. Para sembrar primeramente hay que preparar la tierra. Después de preparar bien la tierra, hay que tener la semilla. Ahí se puede sembrar. Ok, muchísimas gracias, mi hermanito Guito. Ok, entonces lo primero es preparar la tierra. Y dentro de la parte de la preparación de la tierra, lo primero, y eso yo estaba aprendiendo recién, ¿no? Porque yo la verdad que no. Lo primero que se hace es empezar a remover la tierra. La etapa de preparación de la tierra empieza removiendo la tierra. Si una tierra es dura, lo empezamos a remover para que se ablande. Lo primerito. Y cuando empezamos a remover la tierra para que se ablande, empezamos a ver si la tierra está limpia o no. Y se empiezan a sacar las piedras o las rocas, o en este caso los espinos, o cualquier tipo de impureza que impida que esa semilla pueda dar fruto. Entonces, me llamaba la atención que lo que la palabra de Dios nos está mostrando en este tiempo por medio de esta historia es que lo primero que hay que hacer es limpiar la tierra, remover la tierra, ablandar la tierra. Y después ya se le abona y después ya se le, ya que está preparadita, bien alimentada esa tierra, la semillita y todo el trabajo posterior. Ahora, conforme a este grupo de versículos que hemos estado leyendo aquí en Lucas, ¿de qué cosas habría que limpiar conforme al texto? Dice, de las dudas en el momento de las pruebas. ¿Cierto? Porque cuando hay pruebas y alguien tiene dudas, lamentablemente no llega a dar fruto. También hay que limpiarla de las preocupaciones. Hay que limpiarla de ese apego a las riquezas. Hay que limpiarla de ese apego a los placeres de la vida. Hay que limpiarla. ¿Ok? Ahora, había algo interesante que me llamaba la atención. Y era, ok, hay una tierra junto al camino, dura, pero de la mano de Dios puede llegar a ser blanda. Hay una tierra que tiene piedras, rocas en la parte de abajo, pero con Dios pueden ser removidas. Hay una parte que tiene espinos, que no es una tierra limpia, pero que Dios lo puede remover. Pero hay una buena tierra. Y me llamaba mucho la atención lo que nuestro hermano Eric nos leyó en Marcos capítulo 4, versículo 20. Me llamó mucho la atención porque uno diría, ya, pues ya, a ver, ya no tengo, ya no soy una tierra junto al camino, ya no soy una tierra de pedregales, ya no soy una tierra de espinos, soy una buena tierra, eso. Y ahora, pero sorprendentemente dice, y los que fueron sembrados en buena tierra, en Marcos 4:20, son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Es decir, no dan de la misma manera. Y yo podía ver como que, ahora, si hay uno que da al 30, hay otro que da al 60 y otro que da al 100. ¿De qué dependerá? Nuevamente, de cómo esté preparada esa tierra. Y eso es lo que Dios quiere manifestarnos en esta mañana a cada uno de nosotros. ¿Cómo está preparada tu tierra? ¿Cómo está preparado tu corazón? Porque si tu corazón realmente no ha sido preparado por Dios, y vamos a ver también nuestra labor también que tenemos que realizar, si no es una tierra que esté realmente, perdón, preparada, la semilla que es excelente, no va a llegar a dar el fruto que podría dar en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Limpiar. Hay que limpiar. Y durante estos últimos 15 días, justamente en ese mismo sentido, con Vero estábamos leyendo y estábamos analizando algunos versículos
Y con estos dos versículos termino, mis hermanos, para no cansarlos más. Hasta que es temprano todavía, podemos seguir un poco de más, no mentira. Un par de versículos más para redondear justamente la idea. No sé, como le digo, qué tipo de tierra podemos ser cada uno, ¿no? Cada uno es como para que se analice, ¿no? Y vea, de repente no, es que yo tengo todavía cosas en el corazón, claro, no perdono todavía, ¿no? No perdono, el rencor todavía lo tengo, entonces de repente en tu corazón es como pedregal todavía, ¿no? Todavía hay cosas blandas, pero también hay algo duro adentro ahí que no permite que eche completamente raíces. De repente alguien podría decir, no, la verdad que yo me identifico más con los espinos, porque la verdad que sí, yo sigo las cosas de Dios, pero cuando me vienen problemas, la verdad que me angustio y me preocupo. Y esa preocupación no permite que la palabra, la semilla, dé el fruto que quiere dar en mí. Otro podría decir, yo de repente soy una buena tierra. Gloria a Dios si eres buena tierra. Pero aún siendo buena tierra, hay un trabajito pequeño, pero que Dios quiere que también estemos involucrados nosotros justamente en esta preparación de nuestra tierra, de nuestro corazón. Quiero leerles, como les decía, estos dos últimos grupos de versículos para terminar. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo del 5 al 10. Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 10 dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pausa. Es decir, Pablo le está hablando a los hermanos en Colosas de que ellos estaban así antes, ¿cierto? Claramente dice, versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis. ¿Sí? Dios ha realizado una obra en ti. Dios ha obrado en ti y en mí. Gloria a Dios por eso. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Ustedes, nosotros éramos así también antes. Versículo 8 al 10. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10. Y revestíos del nuevo. Y revestido del nuevo. Conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, hay un llamado a una renovación constante. ¿Y cómo voy a ser renovado? Pues viendo si de repente tengo piedritas todavía, ¿no? En mi tierra, en mi corazón. Viendo si de repente hay hija de espinos. Viendo si de repente todavía hay preocupaciones por la vida, preocupaciones o a veces deseos de los placeres de esta vida. Cada uno de nosotros tiene que interiorizar, tiene que ver justamente esto, ¿no? Y el último versículo, y con eso terminamos, está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3, que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Como le decía, la labor principal es la del Padre, ¿cierto? Porque ¿quién más nos puede cambiar sinceramente el corazón?
¿quién más? ¿Quién más puede haber hecho de nosotros, de tener ese corazón de junto al camino, poder llevarnos a un corazón que sea una buena tierra? Pero conociéndolos como los conozco a mis hermanos, estoy seguro que cada uno de ustedes anhela ser una buena tierra. Y no simplemente una buena tierra, sino una buena tierra que dé al 100% de fruto. Y para poder llegar a eso, mis hermanos, necesitamos, así como en la agricultura, limpiar la tierra. Las cosas principales, el cambio principal siempre lo hace Dios. Y de la mano de Dios tenemos que trabajar juntamente con Él e ir quitando esas piedritas que de repente al día de hoy todavía tenemos cada uno de nosotros. Esos pequeños espinos todavía que de repente están todavía en cada uno de nuestros corazones. Porque si no hacemos esa función, queridos hermanitos, complicado que podamos llegar a dar el fruto que realmente esa semilla, que es la palabra de Dios, quiere dar en cada uno de nosotros. Así que como parte final, esa es la tarea que tenemos. Analicémonos, ¿no? Mirémonos. Cada uno de nosotros en el espejo de nuestra alma podría ser, ¿no? Analicémonos, reflexionemos, veamos qué cosa todavía hay en nuestro corazón. De repente hay algunos espinos, de repente hay unas pequeñas piedritas, de repente hay angustias, preocupaciones, deseos por las cosas económicas, deseos por los placeres de esta vida. Cada uno de nosotros tenemos justamente que terminar esta parte de la obra de Dios, ¿cierto? Complementar, ser parte también del obrar de Dios en cada uno de nosotros. La labor la hace Él, ya vimos el día jueves, separado de Él, nada podemos hacer. Porque el propósito que Él quiere es que llevemos mucho fruto. Así que mis hermanos, que a cada uno de ustedes, que Dios los siga bendiciendo. Les pido por favor que me acompañen a orar y después le damos paso a nuestro hermano Freddy. Oremos por favor, queridos hermanos. Amado Dios, papito bueno, papito lindo, gracias por su amor, su misericordia, gracias por su bondad, gracias por su palabra, mi Dios, que siempre nos anima, Padre. Padre bueno, cada uno de nosotros tiene que, delante de su presencia, mi Dios, analizarse y ver, mi Dios, qué tipo de tierra somos, Padre, qué tipo de corazón tenemos. De repente, mi Dios, somos buena tierra, pero todavía no llegamos a ser esa completa buena tierra, mi Dios. De repente aún en nosotros hay espinos, piedritas y cosas, Padre Santo, que todavía, mi Dios, impiden, Padre, que esa semilla poderosa que es su palabra, mi Dios, pueda dar fruto al 100% en nosotros, Padre. De repente, mi Dios, nuestros corazones ya han sido limpiados, Padre, completamente. Ya no hay piedras, ya no hay espinos, ya no hay preocupaciones, ya no hay nada, mi Dios. Pero ahora nos corresponde también, Padre, entender que se necesita una segunda labor, Padre. Abonar nuestra tierra, mi Dios, abonar nuestro corazón, Padre. Todo esto con el fin de estar cada vez más preparados, mi Dios, cada vez que tengamos la oportunidad de abrir su palabra, de escuchar su palabra, mi Dios, para que justamente esa semilla, mi Dios, al entrar en nuestros corazones, en nuestros seres espirituales, Padre, pueda dar fruto al 100%, mi Dios. De repente, algunos de los que estamos aquí están dando frutos al 30%. Padre, anímenos, mi Dios, anímelos, Padre, a dar al 60%. De repente hay alguno que está dando al 60%, Padre, anímelo, mi Dios, a que busque dar el 100%, Padre. Gracias por su palabra, gracias por su amor, gracias por su misericordia y gracias por esa esperanza que siempre encontramos en usted, papito bueno. Infinitas gracias, mi Dios, por este tiempo hermoso que nos ha regalado y todo esto le agradecemos, Padre Bello, en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, queridos hermanos. Muchas gracias, Gerardo, por el mensaje de la palabra de Dios. Dios ha hablado hoy. Que nuestro corazón sea un corazón de carne, suavecito, de tierra suavecita, para que pueda entrar ese mensaje que nos compartieron hoy. Vamos a estar finalizando el orden de la reunión de hoy. Luego vamos a tener un momento en el que vamos a poder conversar, vamos a poder
de pronto opinar, dar algún otro complemento o preguntas. Luego vamos a tener un momento de oración en el que las peticiones vamos a hacérselas llegar. En este caso le quisiera pedir a Ángel Mendoza, nuestro hermano allá, en- al lado ahí de nuestro hermano Jimmy, para que nos ayude al final ya que terminemos de dar las peticiones de oración, que nos ayude con una oración final. Vamos a orar para terminar este momento de oración, para luego pasar a la parte de conversar más sobre el mensaje. Gracias, Dios Todopoderoso, por este día en el que nos has hablado. Gracias, mi Dios, por tu paciencia, mi Dios, porque en ocasiones no hemos dado los frutos como tú lo esperas. Te rogamos que nos perdones, mi Dios, primeramente, si es que hemos sido negligentes en algún momento. Pero gracias porque tu deseo, Señor, es el que podamos mejorar, ¿no? Que podamos convertirnos, que podamos ser cada vez mejores tierras. Gracias, mi Dios, por la mañana de hoy, por las alabanzas. Gracias por también el momento que pudimos compartir, la cena y el poder reservar parte de nuestras ofrendas, también de las ofrendas, Señor. Te rogamos que bendigas este momento, este inicio de semana, para ser muchos mejores cristianos conforme a tu voluntad, mi Dios. Te rogamos que bendigas a cada uno de los hermanos presentes que escuchó este mensaje que todo sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya podemos detener entonces la transmisión en Face. Chévere.